Reglamento de voleibol 2021-2024. Capítulo 1. Instalaciones y equipamiento. 1. Área de juego. El área de juego incluye el campo de juego y la zona libre. Debe ser rectangular y simétrica. 1.1. Dimensiones. El campo de juego es un rectángulo de 18 por 9 metros, rodeado por una zona libre de un mínimo de 3 metros de ancho en todos sus lados. El espacio de juego libre es el espacio sobre el área de juego, libre de todo obstáculo. El espacio de juego libre debe medir un mínimo de 7 metros de altura a partir de la superficie de juego. Para las competencias mundiales y oficiales de la FIB, la zona libre debe medir 5 metros desde las líneas laterales y 6.5 metros desde las líneas de fondo. El espacio de juego libre debe medir un mínimo de 12.5 metros de altura a partir de la superficie de juego. 1.2. Superficie de juego. La superficie debe ser plana, horizontal y uniforme. No debe presentar ningún peligro de lesión para los jugadores. Se prohíbe jugar en superficies rugosas o resbaladizas. Para las competencias mundiales y oficiales de la FIB solo se autoriza una superficie de madera o sintética. Toda superficie debe ser previamente homologada por la FIB. En canchas cubiertas, la superficie del campo de juego debe ser de color claro. Para las competencias mundiales y oficiales de la FIB se requieren líneas de color blanco. Otros colores, diferentes entre sí, se requieren para el campo de juego y la zona libre. El campo de juego puede ser de diferentes colores, diferenciando la zona delantera y la zona zaguera. En la cancha al aire libre se autoriza una pendiente para drenaje de 5 milímetros por metro. Se prohíben las líneas de las canchas hechas con materiales sólidos. 1.3. Líneas de las canchas. Todas las líneas tienen 5 centímetros de ancho. Deben ser de un color claro y que sea diferente al color del piso y al de cualquier otra línea. Líneas de delimitación. Dos líneas laterales y dos líneas finales marcan la cancha de juego. Tanto las líneas laterales como las del fondo se trazan en el interior de las dimensiones del campo de juego. Línea central. El eje de la línea central divide la cancha de juego en dos campos iguales de 9 por 9 metros cada uno. Sin embargo, se considera que el ancho total de la línea pertenece a ambos campos por igual. Esta línea se extiende debajo de la red de las líneas lateral a línea lateral. Línea de ataque. En cada campo, una línea de ataque cuyo borde exterior se traza a 3 metros del eje de la línea central marca la zona de frente. Para las competencias mundiales y oficiales de la FIB, las líneas de ataque se prolongan agregando de las líneas laterales 5 líneas cortas de 15 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho, separadas entre sí por 20 centímetros, para totalizar una extensión de 1.75 metros. 1.4. Zonas y áreas. Zona de frente. En cada campo, la zona de frente está limitada por el eje de la línea central y el borde exterior de la línea de ataque. Se considera que la zona de frente se extiende más allá de las líneas laterales, hasta el final de la zona libre. Zona de ataque. La zona de ataque es un área de 9 metros de ancho detrás de cada línea final. Lateralmente está limitada por dos líneas cortas, cada una de 15 centímetros de longitud, trazada a 20 centímetros de la línea final, como una prolongación de las líneas laterales. Ambas líneas cortas están incluidas en el ancho de la zona de saque. Zona de sustitución. La zona de sustitución está limitada por la prolongación de ambas líneas de ataque hasta la mesa del anotador. Zona de reemplazo del libro. La zona de reemplazo del libro es parte de la zona libre sobre el lado de los bancos de los equipos, limitada por la extensión de la línea de ataque hasta la línea final. Área de calentamiento. Para competencias mundiales y oficiales de la FIB, las áreas de calentamiento miden aproximadamente 3.3 metros. Están ubicadas en ambas esquinas de los lados de los bancos, fuera de la zona libre, donde no obstruyen la vista de los espectadores o, alternativamente, detrás del banco del equipo, donde la tribuna comienza por encima de 2.5 metros de la superficie de la cancha. 1.5. Temperatura. La temperatura mínima no debe ser inferior a 10 grados Celsius o 50 grados Fahrenheit. Para competencias mundiales y oficiales de la FIB,
La temperatura máxima será determinada por el delegado técnico de la FIP del partido. 1.6. Iluminación. La iluminación no debe ser inferior a 300 lux. Para competencias mundiales y oficiales de la FIP, la iluminación sobre el área de juego no debe ser inferior a 2000 lux, medidos a una altura de 1 metro sobre la superficie de juego. Un lux equivale a un lumen. 300 lúmenes, 2000 lúmenes. 2. Red y postes. 2.1. Altura de la red. Ubicada verticalmente sobre la línea central hay una red, cuyo borde superior se coloca a una altura de 2.43 metros para los hombres y 2.24 metros para las mujeres. La altura de la red se mide desde el centro de la cancha. La altura de la red sobre las dos líneas laterales debe ser exactamente la misma y no debe exceder en más de 2 centímetros la altura oficial. 2.2. Estructura. La red mide 1 metro de ancho, más o menos 3 centímetros, y 9.5 metros a 10 metros de largo, con 25 a 50 centímetros a partir de cada banda lateral, y está hecha de malla negra y a cuadros, de 10 centímetros por lado. Para las competencias mundiales y oficiales de la FIP, en conjunto con el reglamento específico de la competencia, la malla puede ser modificada para facilitar la publicidad en concordancia con los acuerdos de patrocinio. A lo largo del borde superior hay una banda horizontal de 7 centímetros de ancho, hecho de lona blanca doblada y cosida en toda su extensión. En cada extremo de la banda tiene una perforación por la que pasa una cuerda para sujetarla a los postes y mantenerla en su parte superior tensa. Por la parte inferior de esta banda pasa un cable flexible que ajusta la red a los postes y mantiene tensada su parte superior. A lo largo de la parte inferior de la red hay una banda horizontal de 5 centímetros de ancho y de características similares a la banda superior, por cuyo interior se entrelaza una cuerda. Esta cuerda ajusta la red a los postes y mantiene tensada su parte inferior. 2.3. Bandas laterales. Dos bandas blancas se ajustan verticalmente en la red y se ubican directamente sobre cada línea lateral. Miden 5 centímetros de ancho y 1 metro de largo y se consideran parte de la red. 2.4. Antena. Una antena es una varilla flexible de una longitud de 1.8 metros y un diámetro de 10 milímetros hecha de fibra de vidrio o material similar. Una antena se fija en el borde exterior de cada banda lateral. Las antenas están ubicadas en los lados opuestos de la red. Los 80 centímetros superiores de cada antena sobresalen por encima de la red y se marcan con franjas de 10 centímetros de colores contrastantes, preferiblemente rojo y blanco. Las antenas se consideran parte de la red y delimitan lateralmente el espacio de paso. 2.5. Postes. Los postes se sostienen de la red, se ubican a una distancia de 0.5 a 1 metro hacia afuera de las líneas laterales. Tienen una altura de 2.55 metros y deben ser preferiblemente ajustables. Para las competencias mundiales y oficiales de la FIP, los postes que sostienen la red se ubican a una distancia de 1 metro hacia afuera de las líneas laterales y deben ser protegidos con un cobertor mullido. Los postes deben ser redondos y pulidos y se fijan al piso sin cables. Su instalación no debe presentar un peligro o significar un obstáculo. 2.6. Útiles complementarios. Los útiles complementarios son determinados por los reglamentos de la FIP. 3. Balones. 3.1. Características. El balón debe ser esférico, hecho con una cubierta de cuero flexible o cuero sintético, con una cámara de caucho o material similar en su interior. Su color puede ser uniforme y claro o una combinación de colores. El material de cuero sintético y la combinación de colores de los balones usados en las competencias oficiales internacionales deben cumplir con los requisitos de la FIP. Su circunferencia es de 65 a 67 centímetros y su peso es de 260 a 280 gramos. Su presión interior debe ser de 0.3 a 0.325 kilogramos por centímetro cuadrado, o lo que equivale a 4.26 a 4.6 psi o 294 a 318 pascales. 3.2. Uniformidad de los balones. Todos los balones a utilizarse en un partido deben tener las mismas características de circunferencia,
peso, presión, tipo, color, etc. Las competencias mundiales y oficiales de la FIP, tanto como campeonatos o ligas nacionales, deben ser jugados con los balones aprobados por la FIP, excepto que el balón determine lo contrario. 3.3. Sistema de recuperación de balones. Para competencias mundiales y oficiales de la FIP deben ser usados 5 balones. En este caso deben ubicarse 6 recogebalones, uno en cada esquina de la zona libre y uno detrás de cada árbitro. Capítulo 2. Participantes. 4. Equipos. 4.1. Composición de los equipos. Para el partido, un equipo puede componerse de un máximo de 12 jugadores, más un staff técnico, que es un entrenador y un máximo de 2 entrenadores asistentes, y un staff médico, que es un terapista del equipo y un médico. Solo aquellos registrados en la hoja de anotación pueden entrar normalmente al área de competencia, área de control y pueden participar del calentamiento oficial y del partido. Para competencias mundiales y oficiales de la FIP de mayores, hasta 14 jugadores pueden ser registrados en la hoja de anotación y jugar en el partido. Los 5 miembros, como máximo, del cuerpo técnico en el banco, incluyendo al entrenador, son decididos por el propio entrenador, pero deben estar registrados en la hoja de anotación y en el formulario O2 bis. El manager o el periodista del equipo no pueden sentarse en el banco o detrás del banco en el área de control. El médico o terapista del equipo que participa de las competencias mundiales y oficiales de la FIP deben ser parte de la delegación oficial y estar acreditados previamente por la FIP. No obstante, para las competencias mundiales y oficiales de la FIP de mayores, si ellos no están incluidos como miembros del banco del equipo, deben sentarse detrás del cerco de delimitación dentro del área de control de competencia o en un lugar especial indicado en el manual específico de la competencia, y solo pueden intervenir si son invitados por los árbitros para actuar ante alguna emergencia médica con los jugadores. El terapista del equipo, aunque no esté en el banco, puede asistir durante el calentamiento previo hasta el inicio de la sesión de calentamiento oficial en la red. Las regulaciones oficiales para cada evento se encontrarán en el manual específico de la competencia. Uno de los jugadores es el capitán del equipo, quien debe estar indicado en la hoja de anotación. Solo los jugadores registrados en la hoja de anotación pueden entrar al campo y participar del partido. Una vez que el entrenador y el capitán del equipo han firmado la hoja de anotación lista del equipo para la hoja de anotación electrónica, los jugadores registrados no pueden ser cambiados. 4.2. Ubicación de los equipos. Los jugadores que no estén jugando deben sentarse en la banca de su equipo o estar en el área de calentamiento. El entrenador y otros miembros del equipo deben sentarse en la banca, pero pueden abandonarla temporalmente. Las bancas para los equipos se ubican a los lados de la mesa del anotador y fuera de la zona libre. Solo los miembros del equipo tienen permitido ingresar al área de juego y sentarse en la banca durante el partido y participar de la sesión de calentamiento oficial. Los jugadores que no estén jugando pueden calentar sin balón y de acuerdo a lo siguiente: durante el juego en la zona de calentamiento, durante los descansos en la zona libre detrás de sus campos. Durante los intervalos de set los jugadores pueden calentar utilizando balones dentro de sus propias zonas libres. 4.3. Indumentaria. La indumentaria de los jugadores consiste en una camiseta, pantalón corto y medias, el uniforme de juego y zapatos deportivos. El diseño y color de las camisetas, pantalones cortos y medias deben ser uniformes para todo el equipo a excepto del líbero. Los uniformes deben estar limpios. Los zapatos deben ser livianos y flexibles, con suela de goma o caucho sin tacón. Las camisetas de los jugadores deben estar numeradas del 1 al 20. En las competencias mundiales de la FIB de mayores, en las que se utilizan planteles más largos, los números pueden ser ampliados. Los números deben ser ubicados en las camisetas en el centro, tanto en el pecho como en la espalda. El color y el brillo de los números debe contrastar con el color y brillo de las camisetas. Los números deben tener un mínimo de 15 centímetros de altura en el pecho y un mínimo de 20 centímetros de altura en la espalda. La cinta que forma los números debe tener un mínimo de 2 centímetros de ancho. El capitán del equipo debe tener en su camiseta una cinta de 8 por 2 centímetros subrayando el número del pecho. Está prohibido usar uniformes de un color diferente al de los otros jugadores, a excepción del líbero, y o sin numeración oficial. 4.4. Cambio de indumentaria. El primer árbitro puede autorizar a uno o a más jugadores
a jugar descalzo, a cambiar uniformes sudados o dañados entre set o después de una sustitución, a condición que el color, diseño y número de los nuevos uniformes sean el mismo. A jugar con ropas de abrigo en climas fríos, siempre que sean del mismo color y diseño para todo el equipo, a excepción del líbero. Y estén numeradas de acuerdo a la regla 433. 4.5. Objetos prohibidos. Se prohíbe utilizar objetos que puedan causar lesiones o proveer una ventaja artificial para el jugador. Los jugadores pueden usar anteojos o lentes a su propio riesgo. Artículos de compresión auxiliares de protección de lesiones pueden utilizarse de ayuda y protección. Para competencias mundiales y oficiales de la FIB de mayores, estos artículos deben ser del mismo color a la parte correspondiente del uniforme. Colores negros, blancos o neutrales también pueden ser utilizados siempre que todos los jugadores que lo utilicen usen el mismo color. 5. Responsables del equipo. Tanto el capitán del equipo como el entrenador son responsables por la conducta y disciplina de los miembros de su equipo. Los libros pueden ser capitanes de equipo o capitán en juego. 5.1. Capitán. Antes del partido, el capitán del equipo firma la hoja de anotación y representa a su equipo en el sorteo. Durante el partido, el capitán del equipo actúa como capitán en juego mientras esté jugando. Cuando el capitán del equipo no se encuentra jugando, el entrenador o el capitán del equipo deben designar a otro jugador en el campo para que asuma el rol de capitán en juego. Este capitán en juego mantendrá sus atribuciones hasta que sea sustituido, retorne el capitán del equipo o el set termine. Cuando el balón está fuera de juego, solo el capitán en juego está autorizado para hablar con los árbitros, para pedir una explicación sobre la aplicación o interpretación de las reglas y también para presentar las solicitudes o preguntas de sus compañeros. Si el capitán en juego no está de acuerdo con la explicación del primer árbitro, puede protestar contra tal decisión e inmediatamente comunicarle al primer árbitro que se reserva el derecho a registrar una protesta oficial en la hoja de anotación al finalizar el partido. Para pedir autorización, para cambiar parte o toda la indumentaria, para verificar la posición de los equipos, para controlar el piso, la red, los balones, etc. En ausencia del entrenador, a menos que el equipo tenga un entrenador asistente que haya asumido las funciones de entrenador, para solicitar tiempos de descanso y sustituciones. Al final del partido, el capitán del equipo agradece a los árbitros y firma la hoja de anotaciones para rectificar el resultado. Puede, habiendo notificado en su debido momento al primer árbitro, confirmar y registrar en la hoja de anotaciones una propuesta oficial referente a la aplicación o interpretación de las reglas por parte de los árbitros. 5.2. Entrenador. A lo largo del encuentro, el entrenador conduce el juego de su equipo desde afuera de la cancha. Selecciona la formación inicial, las sustituciones y pide tiempos de descanso. En esas funciones su contacto oficial es el segundo árbitro. Antes del comienzo del partido, el entrenador registra o verifica los nombres y números de sus jugadores en la lista del equipo de la hoja de anotaciones y luego la firma. Durante el partido, el entrenador, antes de comenzar cada set, entrega al segundo árbitro o al anotador las fichas de posiciones iniciales debidamente complementadas y firmadas. Si se utilizan aplicaciones en la tablet, la transmisión electrónica de las posiciones iniciales se considera automáticamente oficial. Se sienta en la banca de su equipo en el lugar más cercano al anotador, pero puede abandonar su ubicación. Solicita los tiempos para descansos y sustituciones. Puede, al igual que los otros miembros del equipo, dar instrucción a los jugadores en el campo de juego. El entrenador puede dar estas instrucciones estando parado o caminando en la zona libre frente al banco de su equipo desde la extensión de la zona de ataque hasta el área de calentamiento si se encontrara en la esquina del área de control de competencia, sin molestar o demorar el partido. Si el área de calentamiento está ubicado detrás de la banca del equipo, entonces el entrenador puede moverse desde la extensión de la línea de ataque hasta el final de la cancha de su equipo, pero sin obstruir la vista de los jueces de línea. 5.3. Entrenador asistente. El entrenador asistente se sienta en la banca del equipo, pero no tiene derecho a intervenir en el partido. En el caso de que el entrenador deba dejar a su equipo por cualquier razón, inclusive por una sanción, pero excluyendo el ingreso al campo de juego como jugador,
Un entrenador asistente puede asumir las funciones de entrenador mientras dure la ausencia, una vez que sea confirmado a los árbitros por el capitán de juego.